Horas muy tensas y muy calmadas en lo que tiene que ver con el real estate. Hay muchísima expectativa con las ventas de primavera que no han arrancado, lo que tiene que ver con las tasas de interés, el aumento de la inflación y muchos otros elementos que están agregando tensión muy importante en todo el sector de la vivienda. El sector de la vivienda ha sufrido durante los últimos 3 años mucha inconsistencia a nivel de números. Es como una montaña rusa emocional donde la gente siente confianza y entra al mercado, de repente suben las tasas de interés y la pierden. Hay que saber y hay que conocer qué es lo que está sucediendo para ver si es un buen momento o no es un buen momento para invertir. Todos quisieran como conocer una noticia única y que fuese muy sencillo decir, invierte que el mercado está perfecto, tasas bajas, precios bajos, muchísimas ayudas, pero lamentablemente no estamos en un mundo que sea así, ni siquiera el mundo está funcionando de esta manera. Todo hoy en día está dependiendo de tu capacidad de poder comprar, de tu capacidad de poder adaptarte, ya sea a la ciudad, ya sea a la educación, ya sea a la pareja, ya sea a la familia, ya sea a la salud. Todo hoy en día implica un reto adicional que siempre debemos tener la mayor cantidad de información, pero de fuentes ciertas, porque cualquier fuente te da educación a ti sobre medicina, pero no necesariamente es la medicina que tú necesitas. O alguien te da información sobre educación, pero no necesariamente YouTube es el que va a educar a tus hijos. Tú tienes que saber filtrar, tú tienes que saber escoger. En materia de real estate funciona idéntico. Mucha información termina dañando lo que puede ser tu toma de decisiones. En este podcast hoy vamos a hablar de inventarios, vamos a hablar de precios, vamos a hablar también de lo que tiene que ver con la cantidad de deuda hipotecaria que existe en el mercado, cómo las propiedades nuevas y las grandes constructoras están tratando el mercado, porque necesitas un techo. Siempre necesitamos, ya sea rentado o comprado, vivir en algún sitio. Y esa es la diferencia si tú estás informado, que tú tomes el siguiente paso, que tú tomes acción o que simplemente te prepares de la mejor manera. Por eso este podcast siempre va a ser fundamental para lo que tiene que ver con tu futuro. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia, Yenixa Molina, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Entramos en el punto de una semana que ha sido crucial. La inflación ha presionado. Tuvimos la última semana de la reunión de la FED, que también mantuvo las tasas de interés. Pero ¿cómo ha reaccionado esta semana? ¿Qué números tenemos? Mire, vamos a comenzar el podcast con el reporte semanal de Redfin y ver qué noticias buenas y nuevas nos traen. El artículo dice, la demanda de compra de viviendas aumenta mientras los tipos de interés bajan. Realmente la noticia, la cifra pequeña es que las ventas pendientes han aumentado. ¿Cuánto han aumentado? Un 2.7% interanual durante las 4 últimas semanas. Ahora vamos directamente a los gráficos para ver qué más podemos leer en estos gráficos que nos pueda alentar como una noticia de estabilización o qué está sucediendo en el mercado inmobiliario. Número uno, los precios. Vamos a hablar de los precios. El precio de venta medio ha aumentado 2.4% año a año y el precio de venta en el que salen las unidades al mercado, 2%. Ambos están en aumento, pero en muchas áreas están bajando los precios, en otras están aumentando en 7 y 8%, pero el promedio a nivel nacional, así es como nos mantenemos. Realmente no existe una caída abrumadora ni en el promedio, ni en muchas zonas, ni en la mayoría de las zonas, digamos nosotros, y estos números nos dan la prueba. ¿Qué me parece interesante de ellos? Es ver cómo las tendencias, y yo quiero que ustedes sobre todo noten las tendencias en las gráficas. Los años son cíclicos y a pesar de que, como siempre lo hemos dicho, después de la pandemia nos estamos enfrentando a un nuevo movimiento del mercado que va a ser cíclico, pero tenemos que aprender cómo se mueve. Sin embargo, aquí vemos cómo en las épocas de invierno, enero, febrero, diciembre, inclusive los precios tienden a bajar, y en épocas de verano es donde las tendencias de los precios en aumento. Esto sucede tanto con el precio de venta como en el precio que salen las unidades en el mercado. Luego vamos a bajar a lo que son los pagos mensuales. Han bajado los pagos mensuales y todo debido a que las tasas de interés han bajado año a año. Realmente sabemos que durante este 2026 ha subido desde el nivel más bajo, que fue en 5.99, ha subido la tasa de interés, pero estos gráficos y estos números siempre me hacen comparación, es al
mayo del año anterior, y si nosotros comparamos la tasa de interés contra la de mayo del año anterior y hacemos los cálculos del pago mensual, estamos por debajo en un 6.23%. El año pasado no recuerdo exactamente, Gabriel, en cuánto estaban las tasas de interés, pero era en un 7 algo, ¿verdad? Sí, correcto. En un 7 algo, entonces aquí en el pago mensual se ve la diferencia de lo que te ayuda esta disminución en las tasas de interés. Ahora venimos con el titular del artículo. El titular del artículo dice un aumento, bueno, del 2.7%. Maravilloso, sirve como titular, pero realmente no es nada más, sino la tendencia del mercado seasonal que está funcionando igual que el año pasado. Si tú ves aquí, están básicamente montados unos sobre otros las líneas de las ventas pendientes, y esto es lo que está sucediendo. Si tú quieres vender una propiedad, ponerla a la venta, realmente así es como se está moviendo el mercado, igual que el año anterior. Ventas pendientes aumentaron un 2.7%. No existe una demanda elevada de compradores, pero tampoco existe poca oferta de propiedades. Entonces, realmente el mercado se está moviendo de una manera regular. Nuevos listings para muchas personas que dicen que hay mucho inventario. Vuelvo a repetir, depende de muchas zonas, pero si nos vamos a ver a nivel nacional, tengo un incremento del 2.2% año a año, lo cual es un incremento considerable, es el mayor punto de listing, de nuevos listing, estamos aquí desde el 2023. Sin embargo, no es nada que es, digamos, despavorido o alarmante. Ahora vamos con la gráfica de los listing activos, y aunque están entrando más listing, cuando nosotros vemos el inventario total, pues está menos 2.7% año a año. Y adicionalmente, una métrica que nosotros siempre valoramos mucho es cuántos meses de inventario hay. Estos meses de inventario toman en cuenta la cantidad de personas que están comprando, o la absorción, se pudiese decir, cuántas de esas unidades se absorben por cada mes y cuántos meses se gastaría en simplemente que ese inventario llegara a cero. Estamos en 4.2 meses. Si ustedes ven, las líneas se manejan prácticamente igual. Estamos muy parecidos al 2025. Tenemos menos 0.1 años, meses de inventario año a año. Tenemos 4.2 meses. Y realmente, como nosotros, o como se lo digo, nosotros se lo decimos a muchos de nuestros clientes, ¿cómo está el mercado inmobiliario? En mi opinión, está estático. Realmente se está manteniendo bastante estable, no sube, no baja, no hay ventas grandes, sobre todo cuando hablamos de promedio. Cuando vamos a unidades más económicas o cuando nos vemos a lujo, realmente los movimientos son bastante diferentes, pero al promedio esto es lo que tenemos. Ahora, Gaby, yo sé que tú vienes a hablar de lo que son el inventario más en detalle y cómo se está moviendo a nivel nacional. Y en este punto del podcast hacemos una pausa para traerle nuestro conocido teaser de inversión. Es ese documento que te va a ayudar a ti a saber qué propiedades nosotros seleccionamos de todas las que están en el mercado y que con la menor inicial nos pueden estar dando algún rendimiento. Normalmente los que conocen de inversión saben que no muchas unidades están dando rendimiento en estos momentos, dado las elevadas tasas de interés, los altos precios, seguros, asociaciones, que hacen que no todas las propiedades califiquen. Vas a escuchar mucho ruido en el mercado diciéndote que hay mejores opciones con el foreclosure, que el fix and flip, etc. Para nosotros esto es lo más conservador que podemos hacer, porque al final del día vas a proteger tu capital y, como ves durante todo el podcast, los precios continuarán subiendo. Analizando este teaser de inversión de mayo 4, tenemos aquí dos propiedades, una ubicada más hacia el norte, cerca de Pembroke Pines, y la otra cerca de Palmetto Bay, en la parte sur de Miami. La primera propiedad, aquí pueden ver cómo luce, aquí está en la parte interna. Esta propiedad, que está ubicada según un código postal de Hialeah, es un 3.2,5 de 1.291 pies cuadrados, tiene un precio de $350,000 y se puede comprar con un 30% inicial, incluyendo gastos de cierre. Estaríamos hablando de aproximadamente unos $115,000. Hablemos de rendimiento. Esta propiedad podría estar dando un rendimiento aproximado de $3,345 el primer
año. Con este nivel de inversión estaríamos hablando de un retorno aproximado de 3.77. Pero recuerden, la mayor parte siempre de la ganancia de una unidad de vivienda está en lo que tiene que ver con la plusvalía, no con el cash flow. Si nosotros mantenemos esta propiedad 10 años en nuestro portafolio, estamos hablando de que tendría un rendimiento de 190% en 10 años. $219,000 te dejaría ya sacando tu inversión, sacando el pago del crédito al banco, en líquido entre el cash flow que se acumula y la plusvalía, tu dinero estaría rindiendo un 19%, $219,000. 19% anual no está nada mal para una inversión como esta. Como siempre, si necesitas información adicional, con gusto te la podemos enviar. Escanea el QR code que está aquí arriba, los teléfonos aquí en la parte de abajo y te podemos enviar este teaser de inversión todas las semanas para que tengas lo mejor que está en el mercado como esta y muchas otras propiedades. Agradecemos tu sintonía y continúa disfrutando del podcast. Sí, tenemos los números de cierre del inventario para el mes de abril. Vamos a poner en pantalla el crecimiento del inventario del mercado inmobiliario. Se ralentizó. Aquí podemos ver cómo está este gráfico. Nos muestra el crecimiento de inventario del pre-pandemia a hoy, del 2019 a hoy. Básicamente en la parte arriba de los Estados Unidos, el noreste de los Estados Unidos. Todo esto pueden ver, se mantiene en estos momentos igual con inventarios bastante bajos. Todo lo que es el Sunbelt se mantiene en general, ha ganado inventario durante estos 6 años. Sin embargo, hay algo interesante que ver aquí. El inventario a nivel nacional aumentó un 4.6 interanual de abril 25 a abril 26. Sin embargo, si retrocedemos 12 meses, esta tasa de crecimiento nacional fue de 30.6. Es decir, del 24 al 25 creció 30, pero ya del 25 al 26 solo crece 4.5. Hay una ralentización de lo que sería el crecimiento de inventario. Aquí podemos ver las líneas. Todas estas líneas de la parte de arriba están sobre 1 millón, pero adicionalmente que están sobre 1 millón, si lo ven, son los años anteriores a la pandemia. Acá las líneas se cruzaron. En la línea del 2020 vemos que en marzo entró la pandemia y la línea de inventario inmediatamente comenzó a descender por las compras durante la pandemia, y aquí la línea del 2026 viene en ascenso. Este ascenso pareciera que va a ser mejor que el del 2025 y hay una buena noticia porque por primera vez estamos superando el millón de viviendas. Aquí pueden ver en cifras del 2019 había 1.137.000, abril del 2020 941, aquí hubo todo un rompimiento de inventario en 21-22. Luego empieza la recuperación hacia el 23 y ya vemos en el 26 1.002.000 viviendas. Por muy poquito se superó el millón, pero bueno, es un hito muy importante que lleguemos a tener más de 1 millón, porque recuerden, eso estabiliza los precios. Al final del día no queremos que hubiese una crisis, no queríamos que los precios siguieran subiendo, y lo único que puede garantizar que los precios se mantengan es que efectivamente los inventarios sean suficientes para que la oferta y la demanda funcionen. Si nos vamos a nivel de gráfico, cómo subió por cada uno de los estados del abril del 25 a abril del 26, podemos ver que solo un estado, Jenny, que era el estado que tenía más dificultades, ha sido Florida, bueno, y Alaska, pero en general Florida tiene un descenso de inventarios importantes. Si vemos acá, año a año cayó un 12.5% el inventario, aunque se mantiene un 7.4% por encima de lo que fue el prepandemia. Buena noticia porque Florida parecía que venía un crash de precios y esto lo detiene de manera bruta, porque en el último año estamos viendo que tanto constructoras como las casas de segunda mano han ralentizado. En este caso estamos hablando de casas de segunda mano, pero también vimos cómo las constructoras han detenido un poco la cantidad de construcción e incluso han estado ayudando muchísimo a los nuevos compradores de manera de que puedan entrar con tasas de interés más bajas, etcétera. Cualquier consulta que quieras hacernos, con muchísimo gusto. También vemos aquí en Texas cómo el inventario apenas creció un 3%, interesante porque era otro estado que tenía riesgo de caída de precios. Completamente frenada ese riesgo una vez que vemos que los inventarios crecen a ritmos naturales de crecimiento demográfico y poblacional, que es lo que está aquí. El resto de Estados Unidos crece en general en el inventario en todas las áreas. El estado de Washington lo vemos creciendo un 24%. Podría haber algún riesgo preocupante en esta zona de que crezca tanto el inventario, que habría que ver coyunturalmente. Incluso podríamos verlo
Vamos a ver cómo se mantiene desde antes de la pandemia. Vamos a ver, está 39 por encima desde antes de la pandemia. Es decir, aquí en Washington State estaríamos preocupados porque ya ha crecido 36 por debajo de la pandemia y está 24 año a año. Es decir, sigue creciendo a niveles importantes. Habría que ver todo el tema demográfico, cómo se está manejando allí. Sin embargo, este es otro cuadro que quería mostrarle porque esto es el short gauge. El short gauge es cómo es el porcentaje de cuántas casas hay en déficit en los Estados Unidos por cada uno de, ahí vemos, de zonas metropolitanas. Y podemos ver por lo menos que Florida es uno de los estados que tiene mayor cantidad de déficit de vivienda dentro de los Estados Unidos. Así que ese incremento de inventario es interesante porque estaría ayudando. Aquí dice según esto, estaríamos en un 9.3% por debajo del inventario óptimo, de la cantidad de viviendas óptimas. Por eso existe más o menos presión en cada uno de los estados. Siempre hay que estar en función al inventario para que tú sepas cómo debes poner las ofertas si es que estás comprando o cómo debes sacar tu vivienda a la venta si es que está vendiendo. Siempre de la mano de algún agente inmobiliario que te garantice tranquilidad y paz y mucho conocimiento en todo el proceso. Seguimos con ese aumento de la deuda hipotecaria. ¿Cómo están las deudas, Jenny? Pues mira, al leer el artículo del programa, del artículo, perdón, al leer el título del artículo, nosotros pues suena algo alarmante. Dice, la deuda hipotecaria está aumentando más rápidamente en estos sorprendentes estados. Entonces, realmente, ¿qué sucede con la deuda hipotecaria? Cuando nos vamos a Estados Unidos, en promedio, este tipo de deuda es la más grande para la familia. ¿Y de cuánto estamos hablando? El promedio, $109,000 es lo que es lo que debe en promedio un hogar en su hipoteca, en la hipoteca de la propiedad. Más grande que cualquiera de las deudas que pueda tener. Y cuando incrementa, pues realmente llama la atención y sobre todo que este artículo lo divide por estados. Si nosotros nos vamos a ver en qué estados es donde están incrementando más rápidamente, voy a ir aquí a la lista. Alaska, el incremento porcentual es 2.25%, Delaware 2.21%, Maine 1.98%. Realmente son incrementos alarmantes, en mi opinión no lo son, por varias razones. Número uno, el porcentaje se ve bastante pequeño, pero adicionalmente todos los que han pasado por un proceso hipotecario saben lo bien que se hace la calificación para que tú puedas comprar una propiedad, sea como inversión o sea como primera residencia. Entonces, este aumento de la deuda, en mi opinión, tiene que ir muy relacionado al incremento del valor de las propiedades. Adicionalmente, es un riesgo lo que está sucediendo con el aumento del valor hipotecario en estos estados. Realmente el riesgo en el bien inmueble siempre existe y sobre todo cuando no lo haces de una manera bien asesorada. Nosotros siempre decimos, bueno, el sobreapalancarse es riesgoso. ¿Cuándo te estás sobreapalancando tú? Digamos, cuando tú entras a una propiedad para vivir un año, año y medio en ella y después ponerla a la renta, eso para mí es de alguna manera sobreapalancarse porque entras usualmente con un 5%. Después es poco probable que en este momento del mercado la renta vaya a pagar tu deuda. Entonces, ese comprar una propiedad con ese objetivo en el mercado de hoy es un error. ¿Cuándo puedes cometer otro error? Sacar una línea de crédito de tu propiedad para comprar una propiedad de inversión probablemente es un gran error porque también te estás sobreapalancando. Entonces, en lo que tiene que ver con este artículo y el título que dice la deuda hipotecaria está aumentando más rápidamente en estos estados, totalmente cierto, sí está aumentando, pero no considero que sea un riesgo debido a todos los lineamientos que hay sobre la parte hipotecaria y los préstamos bancarios en estos momentos. Ahora seguimos con el siguiente artículo que nos van a hablar de Pulte y esta desarrolladora qué estrategias está usando para la venta de sus propiedades. Sí, Pulti está dentro de lo que ellos llaman una economía de K, que básicamente es que los consumos han bajado, los precios estables. Ellos entran en un estado, digamos, Jenny, de supervivencia, igual que lo está haciendo Lennar, donde se sorprenden de cómo funcionan las distintas zonas. Hay puntos relevantes, ellos comentan aquí 9 cosas distintas. Puntos relevantes de este artículo. Punto número 1, Pulti ha subido la cantidad de incentivos. Recordemos que es el
la constructora número 3 de los Estados Unidos, y aquí podemos ver en el 2025, en el primer quarter, daban un 8% de incentivo y en estos momentos están dando un 11%. Es decir, siguen metiendo el acelerador a través de la ayuda a los compradores para poder lograr los objetivos de venta. Si necesitas información sobre dónde está Pulti, cómo comprar en la Florida, etcétera, con muchísimo gusto podemos ayudarte, pero puedes ver tú cómo ha ido aumentando hasta un 3% esta cantidad de ayudas que están dando a los compradores. Luego tenemos el punto adicional de cómo están los márgenes de la misma constructora. Podemos ver acá cómo la constructora está en un margen grueso de 24.4%, pero ha venido disminuyendo, es decir, está sacrificando ganancias para poder lograr ayudar a los compradores y mantener el nivel de ventas y el nivel de producción de vivienda. Aquí vemos cómo las órdenes también ellos han ido disminuyendo. Aquí podemos ver las nuevas órdenes y las órdenes en reserva, como efectivamente, a diferencia del ENAR que vimos la semana pasada, venía subiendo, Pulti no lo ha logrado a pesar de estar dando más incentivos. ¿Qué puede ser? No están construyendo en las zonas adecuadas, tienen muchísimos costos de los terrenos, etcétera, pero esto nos indica a nosotros que ellos van a tener que dar un poco más de incentivo. ¿Por qué? Porque si están logrando unas utilidades de 24.4, que está por encima del promedio de la industria, que es el 20%, y el promedio de la industria es 20%, y ellos no están logrando subir la cantidad de órdenes que tienen de viviendas, muy probablemente todavía tienen algo más por sacrificar en materia de incentivos para poder lograr los objetivos y mantener la maquinaria moviéndose. Aquí podemos ver incluso el primer trimestre del 2026 entregaron 8,000 o recibieron 8,034 órdenes de vivienda. Hay ajustes en la asequibilidad que han ayudado a Pulti a recuperar el terreno en Florida. Aquí podemos ver lo que es Florida, es donde ellos están recuperando terreno. Entonces, en esta zona que se están entregando más viviendas, también es interesante ver qué tantos incentivos pueden estar dándonos, porque va a depender de la zona. Puede ser que acá en el 25 entregaron más viviendas en el 26 que en el 25. Eso es 3% de incentivo que estábamos viendo en la primera parte, se está concentrando en Florida y por eso han logrado mantener mucho más la cantidad de entrega, y en el resto de las zonas como en el Midwest o en el West o en Texas o en el Southeast o en el Northeast pueden ver que los márgenes son pequeños y la mayor parte de su construcción se está dando en Florida. Por eso para nosotros es tan interesante que si quieres información nos puedas contactar, porque hay oportunidades de Pulti en el sector. Por último, vamos a ver aquí justamente cómo estaría, vamos a ver, esto es la cancelación de viviendas, está en su punto más bajo, es decir, la gente que entra en contrato está realmente llegando hasta el final de los contratos, son por las buenas condiciones, no lo dejan salir. Esto nos da un buen indicio de que las operaciones son buenas, que efectivamente los incentivos se dan y la gente llega hasta el final en sus calificaciones. Jenny, eso es lo que tiene que ver con Pulti, es esperanzador para Florida, no para todos los Estados Unidos, pero pareciera que aquí hay bastante ayuda para los que quieran comprar una vivienda nueva. Continuamos con más propiedades nuevas que se están construyendo. Cuéntanos un poco, porque eso puede ayudar a los inventarios. Sí, mira, se están construyendo más unidades nuevas, sin embargo, esto viene de un artículo de la Asociación Nacional de Constructores y el título dice: el sector de la construcción de viviendas muestra signos de estabilización con un aumento mensual en los inicios de obra. Y me voy directamente al gráfico. Este gráfico me muestra la cantidad de unidades que están bajo construcción. Tanto en la región azul me muestra lo que son los single family home y la roja los multifamily. Y aunque lo que es under construction o bajo construcción viene desde que tú sacas el permiso, de que ellos someten el permiso, hasta que estás vendiendo la propiedad. Y en general, la tendencia de las unidades en todo el proceso es a la baja. Mucho más a la baja en multifamily que en single family, pero ambos sectores, a pesar de que estén decidiendo que los comienzos de la construcción aumenten, que es totalmente cierto, sin embargo, cuando yo me voy a ver el global, el universo en cada uno de estos sectores, está bajando. Adicionalmente tengo estos dos gráficos me muestran, este primero habla de lo que son el multifamily, la línea azul, me muestra el comienzo de la construcción, que como bien lo dice el artículo de la Asociación de Constructores, está en aumento,
pero yo veo que las completaciones están en disminución. Entonces, realmente ellos lo que están haciendo es como lo hemos dicho en otros podcasts, ellos están manejando la velocidad de obra de modo tal de tener suficiente inventario para poder vender y poder rendir la ganancia a sus accionistas, pero sin que explote el inventario, porque tampoco pueden darse el lujo de dar tantos incentivos y bajar sus ganancias por acción. Esto es lo que se llama en el multifamily. Si yo bajo al gráfico de los single family, vemos que ambas líneas se parecen mucho. Fíjate que en el caso de los comienzos de la construcción han bajado y las culminaciones están un poco por encima. Realmente eso es lo que está pasando con el inventario de las preconstructoras y del proceso en el que se encuentran las preconstructoras y el inventario. Nosotros siempre lo hemos dicho, ellas para nosotros o para el mundo inmobiliario, digamos que es como es oxígeno, ¿no? Ellos nos están dando oxígeno, nos están dando unidades para vender. Muchas de ellas tienen incentivos, muchas de ellos tienen sentido invertir en ellas y otras no. Si ustedes quieren saber cuáles son buenas para ustedes, simplemente contáctenos en el QR que está encima de Gabriel, simplemente lo escanean y nos escriben a nuestro WhatsApp. Para nosotros va a ser un placer poderlos guiar en este proceso si están interesados en unidades de preconstrucción. Ahora vamos con precios. Correcto, Jenny. Tenemos Freddie Mac en pantalla, precios desde 1976 hasta hoy. Esto es interesante que nosotros revisemos cuál ha sido el histórico y ver qué está sucediendo en este 2026. Resulta que el average desde el año 76, estamos hablando de 50 años de trayectoria, en un mes de marzo ha sido 0.8% y este año tuvimos un 0.7% en el nivel de precios. Eso indica que efectivamente nosotros podemos estar viendo cómo los precios se mantienen estables de acuerdo a lo que ha sido los últimos 50 años. Vemos cómo se comportó el mes de febrero y el mes de enero. Estamos efectivamente en un año típico, normal de lo que han sido precios, por eso no podemos escandalizarnos de lo que ha sucedido cuando podemos ver anormalidades en estos 50 años. Vean ustedes aquí los 50 años. Aquí tenemos un movimiento anormal en los años 80. Aquí podemos ver todo lo que fue la crisis del 2008 aproximadamente hasta el 2011 y luego tenemos simplemente una distorsión pequeña en lo que fue el periodo pospandémico. Pero ya entramos en una regularización total y completa de lo que sería el mercado. Incluso si nosotros observamos los últimos 50 años, solo vamos a tener 5 años donde hubo caída de precios a nivel nacional durante la crisis de 2008. El resto de los 50 años, es decir, 45 años nos hemos mantenido en positivo. Eso es lo importante de la inversión en materia de real estate, donde pueden ver aquí todos los años ha habido crecimiento de precios, inclusive el año pasado, que fue un año tan complicado para el real estate, podemos ver acá cómo creció un 0.9% los precios a nivel nacional, siguieron creciendo un 1%, y este año pareciera que va a ser un año típico de incremento de precios, es decir, vamos a estar aproximadamente, si sigue como va, en un 5%, un 6, 4, 5%, que es lo que estamos acostumbrados en nuestro sector, un año que arrancó con cierta zozobra. Pensábamos que iba a ser un año típico, luego subieron las tasas de interés, hubo mucha zozobra, pero pareciera, Jenny, que todo queda en el miedo porque el año viene comportándose bien a pesar de que el consumidor no está teniendo tanta confianza en el mercado por las presiones inflacionarias y creo que por el exceso de información. Nunca habíamos tenido tanta información que a golpe a los clientes, a los que quieran comprar o vender una vivienda, y realmente eso genera una situación de parálisis en la toma de decisiones. Vamos por último a ver la diferencia entre single family home y multifamily, Jenny. Ahí se está ampliando la brecha. Sí, mira, el artículo habla de la brecha, sobre todo en el precio de las rentas, para todas aquellas personas que quieren comprar una segunda unidad y dejar su casa o su apartamento como inversión, o que están buscando una propiedad de inversión, sepa quizás dónde poner el dinero o qué tipo de propiedad comprar que les va a dar más estabilidad y mayor beneficio. El artículo dice, la brecha entre los alquileres de viviendas unifamiliares y multifamiliares se amplía a un récord mientras el sector multifamiliar se encuentra bajo presión. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades, sobre todo cuando analizamos artículos de renta y mostramos en cuánto han aumentado y cuánta es la tendencia y qué es lo que se espera en el siguiente año.
El artículo dice, multifamiliares de la gama media aumentaron un 1% interanual y en términos mensuales se mantuvieron prácticamente estables por octavo mes consecutivo. Los alquileres de viviendas unifamiliares, por otro lado, han aumentado 2.4% interanual y han seguido subiendo en los últimos meses. Aquí vemos lo que es la gráfica que me muestra la tendencia. Fíjense cómo es mucho más exponencial, que es mucho más inclinado el incremento de las rentas de los single family home que de los multifamily. Los multifamily o los apartamentos y condominios se están manteniendo bastante, o sea, estables, se pudiese decir, bastante, la línea está bastante recta. Dice, la diferencia entre los precios de alquiler solicitados para viviendas multifamiliares y unifamiliares se amplió hasta un 26.7% en marzo de este año. Y aquí me muestra esta gráfica simplemente cómo en algún momento se mantuvieron más o menos la diferencia estable, pero aquí sí ya se ve cuando las casas se dispararon, haciendo que este incremento aumente. Dice, en Estados Unidos existen 50 millones de unidades de alquiler de todo tipo. De ellas, 15 millones son, que es más o menos un 30%, son single family home, de las cuales, dice, de las cuales aproximadamente el 82% son propietarios pequeños, que es lo que él llama aquí mom and pop, o son personas que tienen entre 1 y 10 unidades de inversión, son dueñas del 82%, y del resto son personas, o lo que estamos hablando, inversionistas grandes que tienen de 11 a 40, inclusive sobre 100 unidades. Y por último, quiero mostrarles cómo así como en las ventas existe diferencias de precios por región, quiero mostrarles las 3 principales regiones en las que muestran las diferencias. Aquí tenemos en New York, la ciudad de Nueva York, la diferencia de precios, cómo ha crecido desde la pandemia. Mira cómo estaba aquí en el 2021, en el 2020, y ya en el 2026 la diferencia entre apartamentos y casas ha crecido bastante. San Francisco es abrumadora la diferencia, y sabemos que la demanda de rentas actualmente en San Francisco, tanto de rentas como de compra, debido a la inteligencia artificial, está generando un boom en los precios, inclusive pudiese llamarse una burbuja que está afectando a muchos de los residentes. Y Los Ángeles como tercero, exactamente lo mismo, tenemos una diferencia bastante grande. En el 2015 había diferencia, pero ahora en el 26 realmente está creciendo, y es debido, también yo digo que todo esto es debido a que las personas se han acostumbrado a tener mayor independencia. Los condominios tienen problemas de estacionamiento, los condominios tienen problemas de regulaciones, tienen espacios pequeños para las personas que trabajan remoto. Es mucho más cómodo una casa que un apartamento, y eso ha generado mucha demanda. Como lo escuchamos hace unos momentos, como se los dije, incremento de demanda en un mercado limitado, porque realmente es solo el 30%. Entonces eso genera un aumento en los precios. Ahora, el último tema de nuestros podcasts desde hace algún tiempo, que son las tasas de interés, es el último tema, pero realmente muchos queremos saber qué pasó esta semana, sobre todo que se reunió la Reserva Federal y que hay algunos movimientos que todos pensábamos que iban a ser importantes para disminuir las tasas de interés. 6.44, no disminuyeron, Jenny, realmente se mantenieron iguales, incluso subieron un poco, bajaron, subieron, se han mantenido en un ir y venir. Aquí podemos ver, llegaron a 6.50 el día miércoles después de la reunión de la Reserva Federal, que fue la parte más grande. Veníamos de un 6.30 y algo, aquí podemos ver, terminó en 6.44. ¿Qué movimientos hubo y qué pasó en la reunión de la Reserva Federal? Vamos a poner este cuadro mientras hablamos. Aquí podemos ver lo que sería la predicción de lo que estaría sucediendo con la Reserva Federal. Es interesante ver que ya esta predicción actualizada sigue manteniendo como una fecha probable de alguna bajada de las tasas de interés diciembre del año próximo. Es decir, estamos hablando de 1 año y medio. Fue la última reunión de Jeremy Powell como presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto fue, vamos a decir, un tema que él tocó directamente diciendo que era su última reunión, que felicitaba a Kevin Warsh, quien va a ser el próximo presidente, aunque no está ratificado por el Congreso, pero ya le daba la felicitación, le dice que tiene un reto muy grande y que adicionalmente él se va a quedar como gobernador hasta enero del 2028, su periodo culmina en enero del 2028, o sea que es todo el 2027 y lo que queda el 26, que él va a estar allí. Él se queda porque él quiere garantizar que efectivamente
la Reserva Federal cumpla con su mandato y dice que no va a ser un presidente en la sombra, pero sí va a garantizar que efectivamente existe una voz importante de que sea escuchada dentro de la Reserva Federal. Esto es parte del conflicto con la administración de Donald Trump. Desde 1945 nunca un presidente se había quedado como gobernador de la Reserva. Pueden hacerlo porque todavía su periodo está vigente, pero normalmente después de que salían de la presidencia renunciaban y dejaban paso a alguien más porque era como extraño desde el punto de vista de lo que podría afectar al próximo presidente, que existe un expresidente todavía votando y un presidente activo llevando las decisiones. Entonces, esta anomalía no se daba, pero bueno, con la administración de Donald Trump algunas cosas cambian. Esto crea una incertidumbre en lo siguiente. Hay la posibilidad, no, si él se queda, Steven Miran, quien es el otro gobernador de la Reserva Federal, que actualmente fue nombrado por Trump debido a una renuncia el año pasado, Steven Miran tendría que salir de la reserva para que entrara Kevin Warsh para ser nombrado presidente. Es decir, Trump va a perder un escaño nombrado por él para que entre el nuevo presidente en ese escaño. Entonces, esto no cambiaría un poco lo que son las fuerzas de poder en cuanto a la votación, porque adicionalmente en esta reunión donde se mantuvieron las tasas estables, las tasas interbancarias, pasó un fenómeno interesante. Hubo 4 votos disidentes, que no se veía esto desde el año 1992, si no mal recuerdo, donde hubo 4 personas con votos disidentes. Hubo 5 personas con voto disidente, pero de estas 5 personas, 4 dijeron, las tasas se tienen que mantener, pero no estamos de acuerdo en el comunicado. ¿Por qué? Porque el comunicado dice que efectivamente las tasas se mantienen, pero que posiblemente va a subir la inflación y esto podría desencadenar en algún momento subida de las tasas. Esas 4 personas dijeron, eso no está bien porque no se puede hablar en esos términos. Tendría que decirse que las tasas se van a mantener igual. Y uno, que fue Steven Miran, dijo que había que bajar las tasas. Es decir, hay mucha disidencia hasta por las palabras del comunicado oficial y eso lo va a tener que Kevin Warsh manejar de la mejor manera posible porque va a traer cola una vez que él tenga su primera reunión en el mes de junio. Por último, en cuanto a tasas de interés, vamos a ver acá en pantalla lo que sería el spread. El spread es la diferencia entre los bonos del tesoro a 10 años y lo que son las tasas de interés a 30 años. ¿Qué pasa? Las tasas se fijan en función a los bonos, porque resulta que eso ha sido el indicador desde que existe la Reserva Federal en función a cuál es el riesgo que tienen las tasas hipotecarias. Entonces, hay una diferencia que en estos momentos está en el histórico, está alrededor del 1.91 entre lo que es el precio del bono y la tasa hipotecaria. Es decir, un bono está dando un rendimiento de 4.2 y la tasa hipotecaria va a ser un 1.91% más arriba. Ese diferencial, si lo ven ustedes en los años anteriores, era mucho más alto. ¿Por qué? Porque se entendía que había un gran riesgo en cuanto a las hipotecas por la caída de los precios, podría venir una recesión. Entonces, el riesgo era mayor y había que pagar más tasa de interés en los créditos hipotecarios para que efectivamente el inversor comprara las hipotecas en segundo nivel y estuviese tranquilo en cuanto a eso. Esto ha bajado esa cantidad de riesgo, pero imagínense ustedes si el riesgo llegase a subir, el diferencial de hoy, que es 1.93, y si hubiésemos tenido el diferencial de los años 2023, las tasas estarían al 7.62. Vean ustedes cómo un solo factor puede variar tanto una tasa de interés. Es decir, las tasas de interés podrían estar un 1.22% más arriba si nosotros tuviésemos alrededor de este pico que hubo aquí en el 2023. Eso indica que la confianza de los inversores está ayudando a que estas tasas de interés se mantengan en estos niveles. Esperemos que continúe así porque sería la mejor manera de que efectivamente el mercado se mantenga estable, por lo menos en tasas de interés. Se deberían estar manteniendo alrededor del 6% si llegara a bajar un poco la inflación. Esto va a depender de lo que tiene que ver con el precio de la gasolina y de la energía en general. ¿Cómo podemos despedir el podcast, Jenny? Contáctanos. Hay mucha información que nosotros les damos a ustedes. Esto es promedio a nivel nacional, no te aplica a ti, no aplica al área donde tú estás comprando. Sirve de alguna manera para traer la información no amarillista, real, de qué es lo que está sucediendo, leyendo los titulares y haciendo nuestro análisis y dando la opinión de lo que dicen esos artículos. Realmente saber si es correcto comprar o vender hoy en día
te lo puede decir alguien que analice tu situación y adicionalmente sepa qué es lo que tú estás esperando, porque no todos estamos en la misma época de vida y esperamos cosas diferentes de las transacciones que hacemos de negocio. Contáctanos, ahí está el QR code, simplemente escanéalo y escríbenos un mensaje. Para nosotros va a ser un placer poder ayudarte y darte nuestro mejor consejo. Te pedimos un like que indicas la plataforma de YouTube, que es un contenido de alta calidad, que vale mucho la pena que sea difundido. Como siempre, compártelo y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestras entregas semanales de lo mejor del real estate en los Estados Unidos. Muchísimas gracias una vez más. Dónde Vivir en Miami Podcast es una producción de Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.